¿cuál ustedes dirían que es una araña peligrosa? Ya les ahorré el trabajo. Era para que le pareciera hasta después. Esta es la única que no es venenosa para el hombre. Esta es una pseudo viuda negra. Se llama Esteoda, Osteatoda le llaman también. Es una araña que existe también mucho y se confunde mucho con viuda negra. Pero las tres son arañas peligrosas para el hombre. Latrodectus geométricos o Latrodectus macrans. Bien. Y de estos alacranes, ¿cuál es el peligroso para el hombre? El 1, el 2, el 3 es obvio que no, el 4. ¿Quiénes piensan que el 1? ¿Quiénes piensan que el 2? ¿Quiénes piensan que el 4? El alacrán más peligroso de la República Mexicana es el 1. Ese es el Centruloides noxius, ese es el de Nayarit. Es el que ya se ha encontrado en la parte norte del estado de Guanajuato. Así es que no nos hagamos muchas ilusiones de que está muy lejos. Producen envenenamiento más rápido, es idéntico al resto del envenenamiento. Lo único que pasa es que es más rápido y su velocidad de envenenamiento genera problemas más de complicaciones más rápidas. Tenemos afortunadamente los datos ya bien identificados, ya existe una norma, etcétera, etcétera. Y este es el alacrán de aquí de Guanajuato, ¿sí? ¿Por qué les pongo esta imagen? Les pongo una imagen que no sea la clásica, ¿verdad? No se les voy a regalar tampoco. ¿Por qué? Ese alacrán lo pueden ver así. ¿Por qué? Porque está cambiando de piel. Y cuando un alacrán está cambiando de piel se puede ver como si fuera otro tipo de especie. Se ve más oscurito, se ve incluso hasta casi negro, porque la piel se empieza a botar y entonces el alacrán no es identificable fácilmente. Ahorita vamos a verlo de otra manera. Bien. Y de estas arañas, ¿cuál consideran que es la araña peligrosa? ¿Cuál es la Loxoceles? De la 1 a la 4. 1. Las lesiones están acá abajo. Esta es la lesión de Loxoceles, esta es la araña, y esto es la lesión que más frecuentemente nos mandan diciendo que es Loxoceles. Y eso se llama fascitis necrotizante. Fascitis necrotizante secundaria a diabetes mellitus general. Este otro cuadro que nos lo mandaron es un niño que lo mandaron, se hizo un relajo donde dijeron que era un loxocelismo. La familia pidió dinero para conseguir el antídoto, consiguieron dinero, la familia se quedó con una cantidad de recursos económicos muy importantes. ¿Por qué? Porque era un niño con loxocelismo. Esto es una vil varicela complicada. ¿Sí? Tenemos este otro, es un herpes gangrenoso, y la lesión real del loxocelismo es esta, y ya la veremos un poco más adelante. Tengo a los dos animales neurotóxicos, los pongo juntos, porque así la clínica tiene algunas cosas bastante similares. Nombres: alacrán, escorpión. Importante, el único lugar en el mundo donde el escorpión se le conoce como alacrán es México. Todas las demás partes del mundo se llama escorpión. Si nosotros la palabra escorpión la tomamos literalmente de donde viene, que es del árabe, es alagrab. Alagrab quiere decir el escorpión. Si nosotros traducimos la palabra escorpión al árabe, es alacrán. Pero en México, ¿por qué razón adoptamos la palabra alacrán como si fuera la correcta? No lo sé, pero el nombre científico, el nombre correcto, específicamente sería escorpión. Pero bueno, la costumbre nos ha dado. Y todos estos nombres que les pongo aquí, se los pongo porque es como le llama la gente en cada parte de la República, ¿sí? Y acuérdense ustedes que ahora tenemos invasiones de gente que viene de todos lados de la República. Y de repente nos encontramos con muchos indígenas mazahuas.
Y los indígenas mazahuas, que fue el primero que a mí me llegó que me sacó ahora sí que como dicen comúnmente de onda, llega un indígena mazahua, intoxicada por alacrán, obviamente, y le preguntábamos qué le había picado, y lo único que atendía a decir era colot, colot, colot. Pues nosotros decíamos, ¿qué es colot? Entonces hasta que le mostramos un alacrán, y entonces fue que aprendimos el nombre. Luego nos hemos dado la tarea de cada lugar donde vamos, pues hemos aprendido que esto es maya, esto es cora, esto es huichol, esto es cora, esto es como le llaman los indígenas del norte, los rarámuris, esto es cora también, esto es también cora, teracú esto es también de los indígenas del norte, y colotl es como le llaman en unas partes de Chiapas. Entonces tenemos un alacrán inofensivo para el hombre. Estos tres alacranes que están aquí son de león. ¿Sí? En león tenemos 4 especies de alacranes. Estos dos, este es un alacrán que se llama, una especie que se llama Adrurus, este es un alacrán que se llama Bejovis, y este es el Centruroides. Este es el clásico Centruroides, es el clásico alacrán que nos genera problema. Primera observación importante, véanle el color, rayas, clara, oscura, clara, oscura, clara, oscura. Otra cosa muy importante, ¿alcanzan a ver esa pequeña yemita que tiene ahí? Esa yemita, si el alacrán estuviera cambiando de piel y no le viéramos el color tan característico y le vemos esta yemita, es alacrán peligroso. Es la manera más fácil de identificarlo. Pero obviamente no vamos a salir de aquí taxónomos, no vamos a salir a clasificar alacranes, pero sí hay datos que nos pueden orientar. Y este es un dato muy importante que encontró un compañero, el doctor Sergio Martínez, en donde la fosforescencia que tienen los alacranes. Si ustedes les echan luz negra, automáticamente los van a ver crecer. ¿Sí? Entonces pueden entrar a este salón oscuro 100% y con una lámpara de luz negra pueden tenerlo a 10 metros y de inmediato va a fosforecer. Lo van a poder identificar perfecto. Los que les tienen pavor a los alacranes pueden conseguirse una lámpara de luz negra y los van a identificar. Ustedes conocen a un médico que trabaja en este hospital, médico chaparrito, muy buen médico, dermatólogo él, Pablo Campos. Pablito Campos les tiene pavor a los alacranes. Y él vivía en una casa del centro y le dijimos que se consiguiera una lamparita de esas para que pudiera dormir tranquilo. Llegaba todos los días, revisaba su casa, ya veía que en su habitación, en lugar donde había alacranes, ya se iba a dormir tranquilo. Porque es una característica importante. Pero vean ustedes algo interesante, cómo fosforecen los adultos y no los pequeños. Todavía no toman ese color. ¿Sí? Los alacranes pequeños viven sobre el lomo de la madre durante 3 semanas aproximadamente. No se comen a la mamá, no se la comen. Se alimentan de restos placentarios durante 3 semanas. En el momento en que un alacrán se baja, ustedes notan la diferencia entre este y este, que ya se bajó. Este ya está listo para cazar. Los que viven arriba todavía no están listos para cazar, por eso no se bajan. ¿Sí? A las 3 semanas se bajan y entonces ya se van a buscar su propio alimento. Que son más peligrosos que los grandes, porque tienen un veneno más activo, porque tienen que paralizar a su víctima. Eso son mentiras también. Tienen que localizar víctimas de su tamaño para poderse alimentar. Entonces me preguntarían, ¿por qué un alacrán nos pica a nosotros si no se va a alimentar de nosotros? Porque una serpiente nos muerde si no nos va a comer. Pues esos son los auténticos accidentes. Son situaciones donde el animal se siente agredido y suelta su veneno. Esa es la razón. Pero no es porque él intenta alimentarse de nosotros. Volvemos a ver lo de la viuda negra. Esta es la tela de araña característica. Aquí vuelvo a insistir en el tamaño del macho.
Entonces se llama viuda negra, araña capulina, chinchatlagua. Chinchatlagua quiere decir la del trasero rojo, ¿sí? Así le llamaban nuestros indígenas, o le llaman nuestros indígenas en México. Cazapulga se le conoce así en Puebla, en San Luis Potosí, en otros lugares. Rocosori es el nombre que le dan los indígenas del norte del país. Y Yam es como la conocen los mayas. Am, pero ellos le hablan Am de una manera general. Esta es una viuda negra, esta es una viuda negra. Las características de coloración no necesariamente vamos a tener el famoso reloj de arena. Se han hecho estudios para saber cuál es el alacrán más peligroso de la República Mexicana. Dicen, bueno, ¿cuál es el alacrán más peligroso? Pues en cuanto a dosis letales, el alacrán más peligroso es este. ¿Por qué? Porque es el que requiere menos dosis letales para generar daño. Luego viene en segundo lugar, viene el de Durango, el Sulfusus. En tercer lugar, segundo o tercer lugar, es aquí nos lo estamos disputando entre el Infamatus, que es el que tenemos en Guanajuato, y el que existe allá en Durango. El Tecomanus, que es el que vive en la zona de Colima. El Elegans, que vive hacia el norte. Y todos los demás que están aquí, aunque son de interés clínico importantes, son menos, las dosis letales son menos importantes. Pero a fin de cuentas, ¿cuál es el alacrán más peligroso de todos esos? Pues el que le pica a tu paciente. El que le pica a tu paciente, o sea, porque puede ser que le haya picado considerado como uno de los menos peligrosos, el Limpidus. Y ese Limpidus, si le pica a un niño, si le pica a un anciano, si le pica a una persona que tiene algún problema de alguna enfermedad, le va a generar un envenenamiento muy severo. Entonces, desde el punto de vista de lo que se refiere a la cosa académica, suena muy padre, eso es, pero desde el punto de vista real, eso es mentira. Y es más, todavía nos complicamos más la vida. Se ha encontrado una variación de veneno en la misma ciudad de León, en donde encontramos un Infamatus en la parte norte de León y en la parte sur de León. Se hace una dosis letal 50 de ese veneno y hay diferencias, siendo el mismo alacrán y estando en la misma ciudad. ¿A qué se debe? Posiblemente a la alimentación que está recibiendo. Por eso es que a veces nos encontramos con cuadros clínicos tan diferentes de un lado a otro, y por eso es que a veces discutimos. Es que no puede ser, porque a este no le voy a poner, porque a este sí le voy a poner. Un paciente que tiene datos de intoxicación, hay que aplicarle el antídoto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos teniendo esa variabilidad del veneno que ya les mencioné. Esta es la distribución de los alacranes, pues, a nivel de la República Mexicana, está perfectamente ya consensuado. Aquí tenemos a todo esto que está aquí. Entonces, que están aquí son arañas reales. ¿No han visto en las redes sociales la famosa araña Oreo? Una arañita que parece una galletita Oreo y que dice: si la tocas vas a caer muerto en cuanto la toques. Y si no la han visto, la van a ver. Es muy parecida a esto que está aquí. Es de color oscura, color negra, tiene un centro un poquitito más claro, y la araña es una pequeña arañita chiquititita, y en la parte de atrás hágale cuenta como si fuera un matasello, tal cual. Dice: no la toques porque te vas a morir. Mentira total y absoluta. Es una araña inofensiva para el hombre. De toda esta variedad de arañas y de tarántulas, las únicas peligrosas son estas dos que tenemos aquí. Tenemos a la viuda negra, nuevamente insisto, el tamaño del macho o la hembra, y tenemos que su veneno, al igual que el de alacrán, es 15 veces más potente que el de una serpiente de cascabel. Tenemos que el veneno de esta araña es 100 veces más potente que el de una serpiente de cascabel. Observen muy bien lo que está aquí. Eso es la tela de araña de este animal. ¿En dónde la van a encontrar? La van a encontrar en sitios sucios, abandonados, que nunca se hayan movido durante mucho tiempo, mínimo
3 meses se haya movido ahí el material. Por ejemplo, donde haya sillas acumuladas que no se hayan movido en 3 meses, ahí puede estar. Donde haya telas abandonadas, donde haya cartones, donde haya cualquier cosa que esté abandonada, esas arañas se pueden llegar a generar ahí. Entonces no es tan fácil que lleguemos a tener un accidente por ahí. La viuda negra está distribuida en la República Mexicana en todas esas partes. Nosotros tenemos en el estado de Guanajuato las dos, tanto la Naturalectus mactas como la geométrica, que tenemos distribuida. Hay otras partes donde existe una u otra, pero en la gran mayoría existen estas dos que son peligrosas para el hombre. Y en lo que se refiere a la Loxosceles, como ustedes pueden ver, existe distribuida prácticamente en toda la República Mexicana. Los datos, lo que hablábamos de datos, ¿no? Datos de las causas y casos de defunciones. Esta gráfica es interesante por lo siguiente. Muy interesante porque vemos cómo los datos de repente han venido a la baja, pero estos datos han venido a la baja por sus registros o por cosas de tipo político, donde se han venido quitando recursos para los programas. Hay cosas ilógicas. Ustedes saben que los programas, por ejemplo, para paludismo, tiene todavía una partida económicamente muy grande. Ya hace cuántos años que no hay paludismo en México, demostrado. En cambio, para este tipo de accidentes que son de todos los días, no hay un recurso adecuado para poderlos controlar. Pero lo interesante es lo siguiente. En 1994 se genera por primera vez la casuística, empieza a aparecer la casuística de lo que es la picadura por alacrán. En el 94 llegaba a 50,000 registrados aproximadamente. Y la cantidad de frascos que se utilizaban eran muy poquitos. ¿Por qué? Porque en las escuelas de medicina nos habían enseñado que era más peligroso poner un suero a dejar que evolucionara la intoxicación. Es que nadie se muere de la intoxicación. No se moría en el acto. Ni se te moría en 5 días, ni en 7 días. Se te moría en 6, 8 meses por problemas renales. Y ni por aquí nos pasaba. Hasta que se empezaron a hacer estudios, fue que nos empezamos a percatar de que el problema de complicaciones renales está muy de la mano del veneno de animales venenosos en general, lo que se refiere a alacranes y arañas. Entonces se empieza a hacer una sensibilización con el médico, empiezan a crecer los casos registrados, pero también, como ustedes pueden ver, empiezan a crecer la cantidad de antídoto aplicado. Y si observan la línea roja, como la línea roja estaba muy alta y empieza a caer, esa era la mortalidad. Entonces ustedes ven que va de la mano. En el momento en que empieza a aumentar el uso del antídoto, empieza a caer la mortalidad. Porque el médico se empieza a concientizar de que lo único que va a bloquear un veneno, pues es un antiveneno. O sea, no puedo poner otra cosa para quitar el veneno. Ahorita vamos a ver que se sabe hasta la vida media del veneno. ¿Y de qué me sirve a mí poner sustancias que no van a bloquear el veneno, sino me van a quitar síntomas? Porque ustedes no van a dejar mentir. ¿Cuál es el tratamiento que se utiliza de cajón en un paciente picado por alacrán? Un antihistamínico, que puede ser clorfeniramina, puede ser alfaminopiridina, puede ser loratadina, puede ser cualquiera de ellas. Pero no debe de faltar el esteroide. ¿Eso va a bloquear veneno? Eso va a quitar síntomas. ¿Y no es más peligroso quitar síntomas que estarlos viendo? Entonces, obviamente hay que dejar la evolución y en el que lo ocupe, aplicar el antídoto. Y si quiero ponerle una sustancia antihistamínica porque creo que mi paciente le va a ir mejor, pero nunca en vez de, sino siempre junto con. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en mente. Entonces, vemos cómo la mortalidad empieza a caer. Y lo vemos a través de los años, cómo la mortalidad cae, aun cuando las cifras cada vez fueron más altas. Actualmente en la República Mexicana,
Cuando teníamos datos confiables, hasta el 2018, que ya no nos permitieron tenerlos, porque fue cuando ya no nos permitieron siquiera tener acceso a la norma que le íbamos a modificar nuevamente, estaban muriendo alrededor de 40 gentes a nivel nacional. No debía morirse ninguno, pero las gentes que morían, pues desgraciadamente se debía básicamente a que llegaban tardíamente, etcétera, etcétera, y por eso las muertes en estos pacientes. Los lugares donde más gente moría era generalmente Jalisco, el estado de Nayarit, el estado de Puebla, el estado de Morelos, son los sitios donde la mortalidad era más alta a nivel nacional. Tratamiento adecuado. El tratamiento adecuado es un tratamiento de verdad, ¿sí? No es el remedio de la abuela, no es hacer combinaciones químicas, no es las ocurrencias. A pesar de que vivimos en una política de ocurrencias, no debemos de tener ocurrencias porque va la vida de los pacientes en ello. Todo esto que ustedes ven aquí, todo esto son datos que aprendimos aquí juntito, aquí en 20 de enero, cuando la cruz estaba aquí, donde la gente nos llegaba y ya se había puesto ajo, se amarraban un alambre de cobre, se comían las hojas de la malva, el Big Vaporru, el alacrán muerto, la pasta dental, la manteca de armadillo, enterrar la parte afectada, sentarse en un burro al revés. ¿Que alguien tenga idea de qué es sentarse en un burro al revés? No sé cómo lo habían pensado, sus mentes cochambrosas, pero sentarse en un burro al revés, la gente de campo le llama sentarse en las ancas del burro. ¿Para qué? Para que tú al ir trotando en el burro, el veneno no te suba a la cabeza, sino que es tan fuerte el golpe del burro que entonces el veneno se mantiene acá abajo. Y se amarran el alambre de cobre para que luego no pueda subir. Yo no sé si algún servicio de urgencia les haya llegado pacientes con alambres de cobre amarrados en las patas. Se amarran los alambres de cobre, pero duro, ¿eh? ¿Por qué? Para que la gangrena no le suba. Ya traen el pie totalmente gangrenado, pero ya para que no suba la gangrena, se lo amarran porque el cobre impide que suba eso. Entonces de ahí sale todo este tipo de cosas. Golpear a la gente para que se enoje, esto es un lujo. El colocar los genitales de una mujer, yo lo puse así porque no encontré otra manera. El colocar los genitales de una mujer embarazada sobre el sitio de la lesión. ¿Sí? Pica un alacrán, entonces la señora embarazada presta a salvarle la vida al paciente, se quita su ropa interior, se sienta ahorcajada sobre el sitio de la picadura. Entonces la fisiopatogenia es esta. El organismo de la mujer succiona el veneno y luego la señora se va, y así me lo dijo la suegra, se va al rincón y mea el veneno junto con la orina. ¿Cómo creen que le llama a la gente a eso? Hay algunos de ustedes que ya saben el nombre. Cataplasma de pelos. No, que no lo podía yo poner así. Entonces, primero tengo que explicarles cuál es el mecanismo para que sean entendidos. Bien, tenemos el primer ajo, piloncillo, tomar refresco con sabor cola, leche bronca, café, chocolate. Chocolate era usado desde nuestros indígenas. Los aztecas los metían a temazcal, a sudar, y les daban chocolate, a excepción de los guerreros, a los picados de alacrán y algunas embarazadas, les daban el chocolate para que se desenvenenaran, o se hicieran sudar el veneno, según ellos. Se les morían en el temazcal, no se morían en el chocolate. Sangre de iguana, orines de alguna hembra preñada, chicura, hierba sin raíz. Seguramente muchos saben qué es la hierba sin raíz. La hierba sin raíz es caca con agua. Es alimento humano licuado con agua para podérselo tomar. Y dicen los poblanos que si es de un borracho es todavía bastante mejor. Tener relaciones sexuales, ¿por qué? Porque saben ustedes que uno de los efectos del veneno, de la picadura del alacrán y de la araña, es priapismo, ¿sí? Entonces hay quien dice que hay que curarse del priapismo y que a lo mejor hasta el envenenamiento. Les aseguro que un picado de alacrán no tiene el menor deseo de curarse de eso. Es tan fuerte el dolor que no les interesa.
Y pues tenemos todo lo que sucede en nuestro país, ¿no? Se curan niños de cuajito, de espanto, esto hasta lo venden. Vayan ustedes a la viquina y pidan un vodka con cosita y les van a llevar su vodka con una alacrán encima, adentro. Ya será cosa de ustedes si lo quieren comer. Si se lo comen no les va a pasar nada, porque el veneno por vía digestiva no produce nada, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, les ponen un alacrán no peligroso porque no son tan tarugos. Hasta eso saben reconocer, ¿sí? Y pueden utilizar infusiones, bueno, 50 cosas. La farmacopea mexicana es fabulosa. Pero la realidad, el tratamiento de una intoxicación es definitivamente este. El tratamiento de cualquier intoxicación va encaminado en primer lugar a mantener al paciente vivo. Eso es cualquier intoxicación en forma general. Segundo lugar, elimina el tóxico según la vía de entrada. Y estoy hablando de cualquier intoxicación. Eso lo dicen los libros de intoxicaciones. Elimina el tóxico. Te cayó plaguicida, mete a bañar a tu paciente. Te tomaste un veneno, sácalo. Ya sea por vómito, ya sea con alguna otra sustancia. En algunos casos en los que todavía se sigue usando, no tan frecuentemente, afortunadamente, la famosa sonda nasogástrica para sacar el veneno, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la eliminación del veneno es fundamental, dependiendo de la vía de entrada. Eliminar la sustancia tóxica, obviamente, lo conocemos, pero en este caso específico de los tenemos que utilizar una sustancia que se llama antídoto. Antídoto es contra un veneno. Los antagonistas, los tratamientos de intoxicaciones se basan en dos partes. Antídotos antagonistas. Antagonistas van a quitar síntomas y van a quitar molestias, pero no van a curar. Yo tengo un paciente intoxicado con plaguicida. ¿Cuál va a ser el tratamiento que yo debo de aplicar? Pralidoxima debería ser. No tenemos pralidoxima. ¿Qué es lo que tenemos? Atropina. Le vamos a zumbar atropina a lo bestia, atropinizarlo. No lo vamos a curar. Le vamos a quitar síntomas y vamos a esperar que el mismo organismo elimine el tóxico. En el caso de los envenenamientos, tenemos una sustancia, afortunadamente, que es la que va a ir a bloquear el veneno y lo va a sacar de ese cuerpo. Entonces, por eso el uso de los antídotos es elemental en este caso, ¿sí? Sabemos actualmente, ya les decía yo, los efectos de los venenos y demás, pero también sabemos cuánto tiempo duran las sustancias. Sabemos que el principio activo de una sustancia que se llama fagoterápico va a buscar el veneno donde lo encuentre, va a neutralizar, específicamente este es su trabajo, neutralizar y eliminar el veneno. Su vida media son 125 horas. Un antihistamínico actúa sobre receptores. El sitio de acción es sintomático. ¿O ustedes conocen un antihistamínico que cure? Para que me saquen de mi error. Ningún antihistamínico en ninguna enfermedad cura, ¿sí? Su vida media varía de 4 a 6 horas. Los esteroides son los mejores antiinflamatorios del mundo, los mejores, ¿sí? Pero esto no es un proceso inflamatorio, es un proceso tóxico, lo cual no tiene indicación por eso el uso de esto. ¿Cuál era la razón por lo que muchos años se usaba? Es que le pongo el esteroide por si me fuera a dar una reacción alérgica. Entonces con esto la estoy evitando. ¿Sí? Les platico una historia rápida. Cuando yo trabajaba en la 21, teníamos muchas reacciones secundarias a el medio de contraste. Entonces se les empezaba a inyectar a los pacientes desde días antes, se les empezaba a dar prednisona para minimizar el efecto. Y a la hora que les metían el medio de contraste, recuerda, hacían una reacción anafiláctica igual. No se llega a una protección tan importante, ¿sí? Entonces eso no es tan real. Entonces utilizar una sustancia de este tipo para intentar minimizar, no. Tú lo quieres usar después de que le aplicaste el antídoto y te da confianza, pónselo. Pero no tiene indicación real, ¿sí?
El veneno se encuentra dentro de un organismo. La vida media del veneno de alacrán son 36 horas, de viuda negra 48, serpiente 90 y el de Roxoceles 124 horas. ¿Se acuerdan de la vida media del fagoterápico? 125 horas. Supera a cualquiera de ellos, ¿sí? Entonces nos es útil para cualquiera de ellos, cada uno en su momento, porque cada antídoto tiene su utilidad. Entonces yo tengo que utilizar el antídoto, el antiveneno, para que neutralice, englobe a esa sustancia. ¿Cómo la va a englobar? Pues de esta manera, ¿sí? Aquí tenemos a la toxina. Esto es un trabajo hecho por biotecnología de la UNAM, una cristalografía especial, en donde tienen al anticuerpo en tercera dimensión cristalografiado. Entonces este es el anticuerpo, este es el antídoto, este es el fagoterápico, esta es la toxina, y esta es la manera en cómo la toxina es absorbida, cómo es atrapada. Dicen los científicos de la UNAM, se dan un beso enzimático, ¿sí? Entonces, por cargas eléctricas y por afinidad, se queda fijo y luego es eliminado a través del organismo por retículo endotelio, 90% riñón, ¿sí? Entonces, importante tenerlo en cuenta. ¿Y por qué les pongo esta carita? Porque los antídotos actualmente son usados para quien los use. Tenemos perrijos, tenemos gatijos. ¿Cuánta gente es, para ellos es un perro tan importante? Este perro específicamente era un perro muy valioso para esa familia. Me hablaron, esto es casi a finales del año pasado, me hablaron porque a este perro lo había mordido una serpiente de cascabel, lo habían llevado con 3 o 4 veterinarios. ¿Sabes qué? Duérmelo ya porque no va a salir, se va a morir. Es un animal grande, se va a morir. Cuando me preguntaron a mí, dije, no, ¿sabes qué? ¿Quieres que salga tu animal? Sí. ¿Tienes recurso para comprar el antídoto contra serpiente? Yo le pongo lo que se necesite. ¿Sale? Ok. Está bien. Entonces, esta es la primera fotografía. 4 horas después del primer de los 3 fagoterápicos que le pusieron, 3 frascos caducados. Aquí está el perro. ¿Sí? ¿Por qué caducados? Porque no teníamos más. Vinieron aquí, allá abajo, a comprarlo. Oiga, vengo a comprar esto. ¿Para qué? Para un perro. No. No. ¿Te voy a pagar? No. ¿Está bueno? Entonces le pusimos sus 3 antídotos y el perro todavía hace 15 días fue la última vez que me mandaron una foto de él. Perfecto el animal. ¿Sí? Entonces, a eso voy, era la indicación de aplicar el antídoto. Es un estudio interesante hecho por biotecnología de la UNAM, en donde vemos un estudio preestablecido. Se inyecta veneno a un animal de experimentación, se le inyecta una cantidad ya preestablecida de veneno de Micrurus fulvius, que es una de las serpientes de coral más peligrosas de la República Mexicana, más activas. Se le pone 5 miligramos en 1 mililitro, se le aplica en tal parte, etcétera, etcétera, un animal de tal peso, etcétera. Entonces, a la hora se empieza a ver cómo el veneno se le está tomando venenonemia. Se hace un estudio para ver cómo va el veneno en sangre. Entonces le toma el estudio y entonces se ve que el veneno empieza a subir. A la hora se le aplica el antiveneno. Aquí está, antiveneno a los 60 minutos. Ven ustedes cómo rápidamente el veneno que iba para arriba cae. Permanece bajo, pero miren, vuelve a subir. ¿Qué pasó? Que la cantidad de antídoto que yo puse no fue el suficiente para bloquear la cantidad de veneno que se había inyectado. Entonces el antídoto agarra y captura, pero no puede con él. ¿Por qué? Ya vieron cómo lo captura. Por cargas, pero no se puede quedar con todo. Entonces lo empieza a soltar lo que no pudo quedarse, lo que no pudo detener. Entonces al no quedarse con él, pues vuelve a aparecer en sangre. Entonces los gringos a esto le llaman que los pacientes presentan reenvenenamiento. No es real el reenvenenamiento, es un envenenamiento maltratado. Punto. ¿Sí? En cambio, este mismo trabajo
que se hizo precisamente para mostrarle a los gringos su error, se volvió a hacer lo mismo. Entonces se pone el veneno, se ve hasta dónde sube, se le pone el antiveneno y la diferencia está en que aquí le ponen 3 frascos y acá le ponen 10. ¿Qué pasó con el veneno? Jamás volvió a aparecer. ¿Sí? Ahora sí que la enseñanza de esto, ponle la cantidad suficiente de antídoto al paciente. ¿Cómo lo vas a saber? La pregunta del $1.000.000 de pesos. ¿Sí? Yo no sé cuánto le inyectó a mi paciente. Y otra cosa muy importante, tengo que tomar en cuenta en qué terreno entra el veneno. No es lo mismo que este veneno entre en cualquiera de ustedes, Dios no lo quiera, a que entre en mí, por ejemplo. Pues son gente más joven. Los que ya pertenecemos al FBI, las fuerzas básicas del incendio, ya tenemos muchas cosas en contra. Alguna enfermedad de tipo crónico degenerativa, diabetes, cruz, ¿no? Hipertensión arterial o alguna otra cosa, ¿sí? Un niño menor, veneno es más activo, ¿por qué? Superficie corporal pequeña. Entonces, por eso es que en los extremos de la vida, los antídotos deben de utilizarse con mayor rapidez y en mayor cantidad para bloquear el veneno de la manera más rápida. Hay un aforismo de un gran hombre que ya murió, el maestro Kees-Jan-Bon, por ahí les voy a poner una foto de él. El maestro Kees-Jan-Bon fue el director por muchos años del Instituto Pasteur de Francia, y él nos decía lo siguiente: ustedes como médicos tienen una sola obligación en los envenenamientos, siempre con su antídoto estar arriba del veneno, siempre. Si ustedes están abajo del veneno, pelas, ustedes tienen que estar acá arriba. ¿Qué va a pasar si yo pongo veneno, antídoto de más? ¿Qué pasa si yo me trago 5 gramos de vitamina A? Pues el organismo al rato la va a botar. ¿Y a dónde iba a parar al caño? ¿Sí? Lo mismo que va a pasar aquí. Entonces, esa parte es importantísima de tomar en cuenta. Otra cosa fundamental: entre más tiempo pase un veneno dentro de un organismo, más daño va a generar. Y eso creo que es cualquier veneno, no es exclusivo de esto. Entonces, a eso se refieren los investigadores de biotecnología con este término de los venenos son tiempo dependientes. ¿Sí? Perfecto. Sabemos que el veneno del alacrán produce una sustancia neurotóxica, su peso es de 8 kilodaltons, tiene una vida de media de 36 horas. La viuda negra, Atroxexus mactans o geométricos, neurotóxico también, el veneno 240 kilodaltons, una diferencia muy grande. Ustedes habrán notado que cuando llega un paciente picado por alacrán, les llega rápidamente, primeros 20-25 minutos. Y si es hombre, menos. Sí, no. O sea, estudios que hicimos aquí en la Cruz, los hombres que vivían acá en el barrio, en 7 minutos estaban aquí. Cambio la señora, los niños primero. Primero el hombre llegaba. Segundo lugar los niños, 10-15 minutos. Tercer lugar los ancianos, 25-30 minutos. Cuarto lugar las mujeres, de 3 a 4 horas. ¿Por qué? Si la deja el marido, porque le tiene que pedir permiso, tiene que encargar a los escuincles, dejar la comida hecha. En serio, es real, es real. Entonces, por eso es que ellos llegaban tarde. En cambio, el envenenamiento por viuda negra es más lento. Empieza 2 horas, 40 minutos, 50 minutos después de haber sido inoculado. ¿Por qué? Por el tamaño de la molécula. Es más difícil que acceda a tener contacto con la célula. ¿Y qué hacemos los médicos cuando nos recibimos un paciente que es picado por una viuda negra, un mordido, como le quieran llamar? Empieza a tener contracturas musculares. ¿Y qué es lo primero que le hace el médico? Le mete gluconato de calcio. ¿Cómo para qué? El calcio facilita la introducción de la alfa-latrotoxina a la célula. Entonces facilita el envenenamiento. ¿Qué estoy haciendo? Iatrogenia. ¿Sí?
El glucurato de calcio no sirve para nada, no se envenena niños. Proscrito, totalmente. En ninguno. Luego tenemos aloxoceles. El tamaño de su molécula de 30 a 35 kilodaltons, su media, como ya decíamos, 124. Los tratamientos son cada uno en especial. No es lo mismo utilizar un antídoto antialacrán contra latrodectus o un antídoto antilatrodectus con alacrán o contra loxoceles. Y lo más curioso del asunto, todos los pacientes que nos mandan que tienen sospecha de loxocelismo, nos mandan con el que ya le pusieron de 5 a 6 dosis de este. Que se están regalando una buena cantidad de billetes. ¿Y qué les va a hacer? Nada. Son venenos diferentes, totalmente diferentes. Quitan las sustancias que no se deben de utilizar. Y esto es por norma, o por guías de práctica clínica. Histamínicos, esteroides, benzodiazepinas y opioides. Benzodiazepinas, y hago aquí un hincapié importante. Hace unos años, Cruz Roja, que está ya ahora en Las Torres, llegó un médico, descubridor del hilo negro, y dijo, no, pues aquí en la Cruz Roja tienen mucha experiencia, pero yo soy más perdón, qué bonito. Aquí, como vienen muy excitados, vamos a ponerles a todos diazepam, para que se tranquilicen, con el riesgo de que se tranquilizaran tanto que nunca volvieran a despertar. ¿Sí? Entonces se le hizo su error y afortunadamente tuvo que dar marcha atrás. Aquí lo mismo vemos en araña. Si son sustancias neurotóxicas, ¿para qué le voy a meter un benzodiazepínico? ¿A intoxicarlo más? Pues no, ¿verdad? Y por otro lado tenemos el caso de un destructor de piel y otros órganos. Los antihistamínicos y los esteroides tampoco tienen ninguna utilidad. Los farmacoterápicos en México, los sueros en México, tienen una larga historia. Los que conocemos actualmente, el primero hecho en caballo, en 1924 se empezaron los estudios, en el 26 se aplicó el primer antídoto contra alacrán en Durango, precisamente por eso Durango es famoso, porque ahí se hizo el estudio, porque ahí se inyectó al primer alacrán, al primer caballo, se le sangró, y en aquel entonces se les inyectaba un licuado de caballo, ¿sí? Se sangraba al caballo, se dejaba que se decantara el plasma, y lo que quedaba amarillito arriba, el puro plasma, era lo que le inyectaban a los pacientes. Era la tecnología que había, no había otra. Entonces lo único que se eliminaba era lo que se decantaba, que eran los glóbulos rojos. Entonces se sangraba al pobre caballo, y se sangraba al pobre caballo para sacar cualquier cosita, ¿sí? Entonces ahora ya se tienen otro tipo de tecnologías que se han ido modificando. Hacia 1960 aparece primero la inmunoglobulinoterapia. Esto es el suero crudo completo que tiene la parte útil de la molécula que se llama factor antibody antibinding, y este otro que es el factor de complemento. En esta parte de aquí abajo, factor de complemento, se encuentra lo que es las albúminas y las proteínas de alta y baja densidad que van a reconocer a la especie de donde viene. Se va a reconocer al caballo. ¿Qué pasa si en un proceso de laboratorio se le quita esta parte de aquí abajo y me quedo solamente con esto? Y estoy quitando el 95% mínimo de lo que me va a dar el reconocimiento a la especie de donde viene. O sea, ya no va a reconocer al caballo, ya al entrar en mi cuerpo ya no va a ser tan ajeno a mí, ¿sí? Entonces, en automático estamos eliminando una buena cantidad de reacciones anafilácticas. Entonces, la digestión enzimática en México se hace de esta manera, con pepsina. Se elimina esto en una ultracentrifugación, y entonces queda la parte de arriba, que es el factor antibody y factor antibinding, que yo le llamo, para que sea más didáctico, factor atrapador del veneno al cuadrado. Yo sé que veneno se escribe con B chica, pero pues como es un veneno potente, pues. Entonces, por esta razón, esta es la forma, esto que está aquí, es esta representación de aquí. Y aquí está el veneno como es absorbido, ¿sí?
Entonces, esa es la idea de esta diapositiva. Estos dos señores que están aquí, este es don Isauro Benza y este es Carlos León de la Peña, son los que hicieron el primer antídoto en México, allá en Durango. Bien. Esto es la guía de práctica clínica. Si ustedes leen la guía de práctica clínica, así está. No así porque no la podemos poner en colores. O sea, obviamente el CNTEC prohíbe poner colores para marcar. Yo la puse en colores para que sea un poco más didáctico. El veneno de centruloides del alacrán se divide en leve, moderada y severa. Esto es por norma internacional. No es norma mexicana, es norma internacional. Entonces, pero lo que nosotros agregamos a esas normas fue lo siguiente. Dividimos a los pacientes en dos grupos. Un grupo denominado de bajo riesgo y un grupo denominado de alto riesgo. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Los menores de 5 años de edad por superficie corporal, los pacientes de más de 60 años de edad y las mujeres embarazadas y las gentes que tengan enfermedades crónico-degenerativas. Cuando nosotros vimos esto de la mujer embarazada, pues nos íbamos básicamente con que decíamos, el veneno llega a producir liberación de oxitocina. Y al producir liberación de oxitocina, dentro de tantos neurotransmisores que produce, va a haber contractura del músculo uterino y va a haber expulsión del producto. ¿Bien? En el 2017 aparece un artículo donde se empieza a encontrar que hay una toxicidad ósea en las ratas de experimentación, donde se forman vacuolas óseas en donde se vuelve un hueso imperfecto que se fractura fácilmente. Obviamente este dato no lo podemos extrapolar al humano, desde luego, pero es una alerta, es un foco rojo que nos puede decir una persona que ha sido picada múltiples veces por alacrán puede llegar a tener un problema de este tipo, ¿sí? Entonces, definitivamente, por esa razón pero básicamente lo más importante es la actividad uterina. El paciente de bajo riesgo es el paciente mayor de 5 años y el adulto sano. 2 frascos, ¿se acuerdan del aforismo de Casey and Bond? Acá arriba yo, por el bien de mi paciente. El paciente de bajo riesgo, un frasco, endovenoso. No como lo recomendaban hace muchos años, mitad intramuscular y mitad alrededor de la lesión. Debe ser en la vena. No encuentro la vena, mientras encuentro la vena, plántaselo intramuscular. Estudio 8 en Cruz Roja. 2 grupos, dividimos. Grupo de voluntarios paramédicos. A un grupo se lo pusimos en la vena. Canalizamos 2 venas. Le metimos el antídoto acá y vimos en qué momento aparecía el antídoto acá. 3 minutos le daba la vuelta. Se lo pusimos intramuscular a un grupo, localizado en la vena, 9 minutos. O sea, sí hay diferencia, desde luego, pero no es una diferencia tan importante como para que no nos dé tiempo mientras de localizar una vena. Seamos muy francos. Si nos llega un paciente a nosotros médicos, para agarrar una vena, díganme quién es bien chido. ¿Ya? Necesitamos el auxilio de gente que tenga más experiencia. O si ya la tenemos, pues órale. Pero sí, preferentemente en la vena. Entonces, esta es la razón importante. Y algo que me llama mucho la atención, ven ustedes, la intoxicación moderada se duplica la dosis y en la severa se triplica. Y lo más curioso del asunto es que todo el mundo ve esta transparencia y en el único lugar que se fija es aquí. Es que a todos les vamos a poner 6 frascos. Ahí no dice que a todos. Ahí dice que a los envenenados severamente y que tengan alto riesgo. A ese grupo sí. A los demás no es necesario. ¿Sí? Correcto. Bien. Medicamentos no aconsejados, ya lo vimos. De cualquier manera se queda ahí un recordatorio para que ustedes puedan volver a ver algo de esta plática. Latrodectus mactans, viuda negra, leve, moderada, severa. No nos permitió Senaprece ni nada de esos. Cofepris, modificar la norma porque fue donde nos pararon
íbamos a hacer exactamente lo mismo que se hizo en el alacrán, bajo riesgo, alto riesgo, para buscar. Pero tenemos una gran ventaja. Este antídoto, y les pongo el nombre comercial porque no hay otro, no existe genérico, ¿sí? Del otro sí existen dos antídotos, uno hecho por una empresa que se llama Grimex y otro por una empresa que se llama Silanes. La empresa comercial Silanes hace este, y entonces este antídoto fue hecho en 1996, y este antídoto tiene en su contenido, si ustedes voltean la cajita, tiene 6,000 unidades. En cambio, el antídoto contra el alacrán tiene solamente 150. Una diferencia abismal. Por eso es que los envenenamientos tratados con esto, con un frasco tienen, pues nosotros tenemos que utilizar muchísimo más. Importante tomar en cuenta esto. Este producto hecho en México con arañas y con caballos mexicanos neutralizó el veneno de todas las arañas de la República de Argentina. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un antídoto que funciona prácticamente en todos lados. Acaba de ser usado. ¿Cuándo fue el mundial en Rusia? 18 o 20. 18 o 19. Cuando fue el mundial allá, le aplicaron a un periodista italiano un antídoto de estos porque lo mordió una araña. Uno de los lugares del mundo donde hay más problemas de viuda negra es Rusia. De hecho, la clínica inicialmente salió de allá, salió la descripción clínica. Tratamiento contra loxoceles, eso vamos a volver sobre él, pero aquí hay muchas cosas que son controversiales que después las volveremos a ver. Este es el antídoto para esta viuda, para la loxoceles, Reclusmin. Lo hay en el mercado, no es barato, definitivamente no es barato. Ya tiene clave para que el sector salud lo tenga. Si el sector salud no lo tiene, porque no lo quiere comprar, es otro boleto. ¿Sí? Si ustedes lo quieren comprar en el mercado, mejor no los asusto. Cuesta 13,000 pesos. Pero llevó 20 años de investigación, así de sencillo. Esto ya lo vimos, ¿sí? Las edades, riesgos, pero esto es importantísimo que lo tenemos en cuenta. Un alacrán ordeñado, el mismo alacrán ordeñado 3 meses después, el mismo alacrán ordeñado 3 meses después de este, ¿sí? Diferencias electroforéticas del veneno. El mismo alacrán me da en cada época de su vida venenos diferentes. ¿Por qué? Se supone, una de las teorías es que en una época de determinada temperatura tiene que alimentarse de grillos, porque hay más. En otra época se tiene que alimentar de palomitas de polilla, y en otra época se tiene que alimentar más de cucarachas. Entonces tu veneno tiene que tener variantes para poderse alimentar del insecto al que él puede cazar. Por eso es que existe eso. Obviamente, esas características electroforéticas, a la hora que nosotros la extrapolamos al humano, el cuadro clínico en el humano, en un mismo humano, en una vez y en otra ocasión, me puede dar un cuadro clínico diferente, porque fue el mismo sí veneno, pero no con las mismas sustancias activas. Por eso es que a veces los envenenamientos son tan especiales, tan raros, digámoslo de alguna manera. La toxicodinámica de los venenos de animales neurotóxicos. Duran 3 minutos en el sitio del accidente, se absorbe por linfáticos, de aquí pasa al plasma, del plasma pasa acá, se fija en los tejidos. Cuando llega a los tejidos es cuando empieza a generar mayor cantidad de problemas y cuando empiezan las complicaciones, porque se liberan citoquinas proinflamatorias que no son los que nos van a generar los problemas de complicaciones. ¿Cuál es el problema de complicación más importante en el caso inmediato de una picadura de alacrán? En primer lugar, esta situación, la activación de los endotelios por la IL-1 y IL-6, acción sobre músculo bronquial.
Sus pacientes no presentan espasmo bronquial, sus pacientes no presentan dificultad respiratoria, sus pacientes no presentan taquicardia, TN-alfa. Entonces se forma un síndrome que se llama síndrome de insuficiencia respiratoria por escorpionismo, que es lo que puede llevar al paciente a la muerte. Pero es hasta este momento que llega a fijarse aquí, pasaron aproximadamente del momento de la picadura a llegar a fijarse aquí, aproximadamente 2 horas y media. Por esa razón es importante que yo aplique el antídoto a la brevedad posible. Si lo tengo en el plasma, me es más fácil, porque lo encuentro en el sitio y lo puedo atrapar más fácilmente. Si yo lo encuentro ya fuera del plasma, tengo que aumentar mucho, por eso son las 6 dosis, porque tengo que aumentar mucho la concentración del antídoto aquí, para que salga a buscar por cargas al veneno. Por saturación de plasma se sale y lo va a buscar, porque si no, mientras va a seguir vuelta y vuelta y vuelta, y el veneno ya se encuentra afuera. Esa es una de las explicaciones que hay. ¿Sí? Okay. Esta es la forma en que se depolariza la membrana, sodio de potasio, se cierra el canal de potasio, se liberan todas las sustancias como angiotensina 2, GABA, oxitocina, dopamina. Catecolaminas, angiotensina, paciente hipertenso. Catecolaminas más angiotensina, más hipertensión. Más dopamina, más hipertensión. Posibilidad de accidente vascular. Yo tengo catecolamina solamente. Tengo un paciente diabético. Se elevan las catecolaminas. ¿Qué va a pasar? Se va a elevar la glicemia. Yo voy a tener un paciente con una complicación de glicemia alta. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante utilizar los antídotos a la brevedad posible. Creo que esto es más claro que el agua. Este estudio se hizo junto con el Instituto de Estudios Superiores de Irapuato. Se envenenaron ratas y se vio qué pasaba. Esto es una rata no envenenada. Esto es una rata envenenada. Ven el hígado de la rata envenenada, el hígado de la rata envenenada. Ven el intestino de la rata envenenada, no envenenada. Y ven ustedes los cortes anatomopatológicos, en donde hay cambios importantes en cada uno de ellos. ¿Sí? Todo esto está perfectamente demostrado y escrito. Cuadro clínico: dolor importante, dolor menor, salivación en ambos. Y esto quiero hacer hincapié mucho en este punto: salivación, cialorrea y cialorrea, porque en muchos lugares del estado de Guanajuato llega un paciente con salivación, sobre todo niño, y lo primero que hacemos es le vamos a empezar a aplicar el antídoto antialacrán antes de investigar adecuadamente si ese paciente fue picado por la alacrán. Es que ya le puse como 8 frascos y no mejora. Ya le buscaste que no sea araña, ya le buscaste que no tenga fasciculaciones en miembros inferiores, ya intentaste ponerlo de pie a ver si se puede quedar de pie, ya intentaste ver si no está diaforético, si no tiene dolor abdominal, si no tiene algún otro dato que me pueda estar confundiendo. Entonces por eso pongo el cuadro clínico comparativo, porque este dato con mucha frecuencia nos llega a confundir. Puede haber nistagmus, en el caso de araña no va a haber fasciculaciones iguales, no va a haber sensación de cuerpo extraño en la garganta. Sí va a haber dolor aquí, dolor torácico, en el alacrán casi no, dolor lumbar muy intenso en paciente picado por araña, muy intenso. El dolor de la rabadilla, como dicen los picados, la gente común picada por araña, dice: la rabadilla me duele horrible, siento que se me está abriendo la rabadilla, no puedo caminar, mis piernas están duras, rígidas, como de palo. ¿Sí? Eso es una forma de diferenciar. Y este dato que está aquí, disminución de la temperatura local, aquí está el artículo, y allá atrás está el que lo hizo, Saúl. Él fue el que hizo ese artículo en donde demostramos que había este cambio a la temperatura a nivel local.
Yo les recomiendo de aquí en adelante, cuando les llegue un paciente picado por alacrán, lo primero que deben de hacer es preguntarle, ¿te picó un alacrán? ¿En dónde? Parte de tu cuerpo. Porque muchos van a decir, me picó en mi casa, me picó en la habitación. ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Sí? Tóquenle ahí, donde les dice, y van a ver que hay disminución de la temperatura, de 1 a 3 grados. Lo más admirable, este dato fue descrito en 1880, cuando no había termómetros. Clínica pura. Los médicos de Durango pudieron detectar esos cambios de temperatura. Nosotros, hasta que tuvimos un desgraciado termómetro electrónico, lo pudimos detectar. Pero bueno, lo logramos y gracias a la tenacidad de Saúl se logró que se publicara en una revista internacional, porque cuando esto lo pusimos a la distribución de una revista nacional, picado en la cara. En cuanto lo vieron en la red, dijeron los gringos, viene, yo te lo publico, viene. Y entonces dijeron, sí, oye, y el artículo no, me dijo, pues ya está publicado. Sorry, pues ya está. Nosotros ya hablamos inglés. Molestia vaginal en ambos casos, contracturas musculares, etcétera, etcétera. ¿Sí? Daño a nivel de órganos. Una tesis hecha en el Instituto de Estudios Superiores de Irapuato. Hay elevación de linfos, hay elevación importantísima de plaquetas, como ustedes pueden ver, hay elevación de problemas a nivel hepático y hay elevación de la creatinina-fosfokinasa en ratas. Experimentación. Observen bien ese termómetro. Está tomando la temperatura en el sitio donde no le picó, ahí tenía una roncha. ¿Sí? Entonces ahora se cambia al sitio donde le picó. ¿Le vieron el cambio de temperatura? 35 punto y cacho a 34.5. Ahora 35 punto qué. Y acá vamos a ver otro. Aquí no le picó. Ahí está la temperatura, 35. La toma en el sitio donde le picó. ¿Sí? Y así sistemáticamente, este es uno de los ejemplos que dieron acceso al trabajo. Aquí se ayudan a hacer algo, por favor. Échame dar esta. Una niña picada clásica por alacrán, irritable, con una gran neurotoxicidad, estaba sumamente inquieta, como ustedes pueden ver. Ven ustedes cómo llegan a tomar posición hasta en opistótonos, definitivamente. Está sumamente irritable. Esa era la razón porque decían que aquí había que sedarlas. ¿Sí? ¿Ustedes creen que a una paciente de eso lo vamos a sedar? Nunca. ¿Sí? El mejor sedante, decía uno de los viejos maestros de la Facultad de Medicina de aquí, seguramente los que son de la Facultad de Medicina de aquí lo conocieron, el doctor Nájera, Julio Nájera. Con Julio Nájera me decía, fuimos compañeros de trabajo en la 21, me decía, mira Chávez, el mejor sedante para un niño picado por alacrán se llama suero antialacrán. No le pongas ni cloropromacina, porque era lo que se usaba en aquellos entonces, o diazepam. La que sigue, por favor. Este es un niño que tenía, cuando llegó, este médico que está aquí, el doctor Gustavo, que van a ver varios datos de él, Gustavo López Orozco, es toxicólogo, se ha dedicado mucho a problemas de intoxicaciones de animales venenosos, porque él vive en Morelia, Michoacán, no tiene también un problema serio. Cuando él me habló de este niño, me comentó de este niño, llegó flácido totalmente. En el momento que lo pudieron canalizar, le aplicaron los primeros 3 frascos. Aquí llevaba ya los primeros 3 frascos. Ya el niño está reactivo, como ustedes pueden ver. Pero algo que quiero que se fijen muy bien, nomás que ahorita que quite la mano ese señor. ¿Qué es lo que vemos aquí? Eso es sangre.
Los niños y los ancianos producen sangrado gástrico. Los ancianos picados por alacrán, cuando no se les trata de inmediato, posteriormente presentan melema. ¿La han visto alguna vez? Que no le hemos preguntado. En cambio, estos datos son mucho más frecuentes de lo que nos imaginamos. Esta me lo voy a brincar. Es una niña que tenía problema, un cuadro totalmente atípico. No tenía nistagmus, no tenía salivación, no tenía estaba prácticamente sedada, ¿sí? ¿Por qué estaba sedada? Porque la niña se había metido cristal. Estaba encristalada. Y cuando utilizaba cristal, le daba por comer alacranes. Era su dieta. Entonces comió un alacrán, le picó primero en el labio, se lo tragó y le picó en la faringe. Entonces tuvo una intoxicación más o menos severa, pero su cuadro clínico no era el característico que estamos acostumbrados a ver. Y aquí me interesa mucho esto que está aquí. Por favor. Quiero que observen a este paciente. Este paciente, que nos lo mandó la doctora Guevara del CRIAS de Guadalajara, el Centro de Intoxicaciones de Guadalajara, su único dato clínico era esto, y que él decía: a la hora que inspiro, siento como que me está entrando aire helado, siento como si me estuviera entrando hielo a la nariz, ¿sí? El paciente, cuando le dije a la doctora, investiga qué es lo que está tomando o por qué tiene un dato clínico tan abigarrado, el paciente vio el alacrán, se dio cuenta que le había picado un alacrán. Entonces, se sentía muy mal, pero no podía expresar qué. Lo único que era claro era ese movimiento ahí. A la hora que la doctora le tocó aquí, había disminución de la temperatura, y si ustedes observan, se ve como la piel media brillante. Hay una diaforesis local. Era un paciente picado por alacrán que tenía un dato ahí, porque este paciente estaba tomando un antihistamínico porque tenía un cuadro gripal. Entonces el cuadro clínico estaba enmascarado, porque estaba tomando una sustancia que nos estaba evitando el cuadro clínico. Esto nomás es una fasciculación lingual, no me detengo en esto gran cosa aquí tampoco. Este sí es muy importante. ¿Por qué? Este niño que está aquí, este niño que está aquí, este doctor que está aquí abajo, Alexander, es el primer paciente que llega al servicio social, y como al tercer día del servicio social lo estrenan con este caso. Vean los ojos de ese niño, o sea, es un niño picado por alacrán a leguas, pero si el doctor en su vida había visto un niño picado por alacrán, pues dice: ¿y este qué le está pasando? ¿Sí? Entonces habló y dijo: ¿qué hago? Sigue la norma, sigue la guía de práctica clínica. ¿En dónde la bajo? Bájala de un... ¿Tienes teléfono celular? Sí, bájala de tu celular en una aplicación que se llama RedTox, y ahí te dice qué vas a hacer. Pero por lo pronto ya lo tienes canalizado, sí, pásale. Dices que nomás tengo 3 frascos, pásale esos 3 frascos. Le pasó los 3 frascos, el paciente se les descanalizó y aquí lo tenemos. Veanlo todavía. Estamos. Ahorita que saca la lengua, como todavía tiene fasciculaciones linguales. Este paciente estaba como para irse a su casa. Claro que no, ¿verdad? Entonces el paciente le ponen la continuación del tratamiento. Aquí está el paciente, es el mismo niño. Le cambiaron bata porque se lo vomitó. Veanlo ya. Este fue el primer tratamiento. El antídoto hecho por la empresa estatal mexicana, y después se utilizó el antídoto comercial. ¿Cuál vamos a usar? El que tengamos. ¿Sí? Diferencias entre este y este. Este tiene la tercera parte, tiene 38% de producto útil. Este tiene 99.8 sistemáticamente. El otro tiene menos, ¿por qué?
por la forma en que lo elaboran. Pero ¿cuál vamos a utilizar? Ahora sí que el que tengamos a la mano. Lo que sí es un tip importante. Si yo voy a utilizar este, que es el que me da Secretaría de Salud, el que me lo facilita, piensen de esta manera. Tiene la tercera parte. ¿Cuántos voy a usar? O sea, 3 por 1. Si me dice la norma que debo de utilizar 6, pues entonces voy a usar 6 por 3, 18, ¿eh? Desgraciadamente. Ese es el problema. Bien. Por favor. Es que ya envió. Pacientes picados por alacrán con síntomas solamente locales pueden también tener venenonemia y darnos algunos datos clínicos que pueden pasarnos desapercibidos, pero esto es importantísimo. La ausencia de clínica no indica ausencia de daño. La siguiente. Se pueden presentar esos datos de laboratorio, alteraciones electrocardiográficas que ya se han hecho. También Saúl está haciendo un estudio, hizo un estudio sobre esto, donde hay esos cambios electrocardiográficos. Hay edema cerebral en niños, demostrado en el Hospital del Niño Morelense por la doctora Neidy Osnaya, junto con la gente de biotecnología de la UNAM. La siguiente. Complicaciones más frecuentes: síndrome de insuficiencia respiratoria por escorpionismo. Y por otro lado, el síndrome nefrótico, que es el que más frecuentemente llegamos a tener problemas. Pero también se pueden encontrar degeneración grasa en hígado, zonas hemorragias en el intestino, puede haber pancreatitis aguda edematosa, y todo esto lo pueden documentar si se meten a esa página que se llama PubMed. La siguiente. El hocico de una viuda negra. El hocico de una viuda negra, a través de estas son las dos glándulas venenosas, las que se encuentran aquí. Esta es la glándula, por aquí sale el veneno y por aquí sale el veneno. Por eso es que es muy discutido. Es muy discutido si se debe de llamar mordedura o picadura. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el término es muy relativo. O sea, esto es una glándula venenosa, esto es un aguijón, esto es otro aguijón, no es un colmillo. Las arañas no tienen dientes, sino que se alimentan con estos cerdas que tienen aquí. Si ustedes han observado en las telas de araña que encuentran insectos secos, les inyectan el veneno, los destruyen internamente y solamente queda el puro cascarón. Se alimentan de todo el líquido que quedó de ese que el veneno destruyó. Es un corrosivo. Entonces, por eso es la discusión. Pero bueno, eso es lo menos importante. Lo que sí es muy, muy importante es esto que está aquí, lo que ya les había adelantado desde hace un rato. La entrada de calcio para producir una liberación masiva de acetilcolina, va a haber agotamiento de esto y va a haber problemas a nivel de músculo, sobre todo músculo cardíaco. Muchos de ustedes no conocían este señalador, ¿eh? Esos eran los señaladores mágicos cuando éramos estudiantes. La siguiente. Una mujer picada por araña, la contractura de los músculos del pie. Para que una mujer esté así, se necesita eso. Si fuera un hombre que estuviera así, pero una mujer que está quejándose de esa manera, quiere decir que de veras duele. La diaforesis importante. Esto se denomina fáscitis atraumatísmica, edema palpebral, enrojecimiento y sudoración. La siguiente. Por favor. Ese paciente fue picado por una viuda negra y tenemos las alteraciones electrocardiográficas. Ese paciente, trabajador de una fábrica, de una empresa de automóviles, tenían la indicación de utilizar las botas. ¿Cuántos de ustedes trabajan en empresas? Les dicen que las botas deben de ir sobre el pantalón, ¿sí? O sea, deben de meter el pantalón. ¿Para qué? Para si una araña, algún animal se sube, no se vaya a meter y no lo veas. Esto no hizo caso, la araña se le metió y le picó de este lado. Empezó, ven ustedes su respiración, ven ustedes la agitación, etc. Ahí le está explicando al doctor qué es lo
lo que pasó. En ese momento le está explicando que ya le van a poner el antídoto. En el momento en que le están pasando el antídoto, de este video a este que está aquí, son 20 minutos de diferencia. Ponme a circular el de este lado, por favor. Y ven ustedes la cara de los dos, ¿sí? Totalmente diferente. Ya se puede voltear. Y si ya no me estén filmando para el Face, entonces el paciente está perfectamente en mejores condiciones. La siguiente, por favor. Vean a este paciente, picado por viuda negra. Diferente ocular. Ven ustedes la contractura muscular del cuello. Ven ustedes, tiene una tos seca fuerte, gutural, muy importante. Y vean ustedes el movimiento ocular y vean la diaforesis, la sudoración importante de este paciente. El siguiente. Ahí tiene el tiempo. 30 minutos después de la aplicación del medicamento. ¿Sí? Continúa con la hiperemia ocular, pero el paciente ya se encuentra en buenas condiciones. El siguiente. Loxoceles. Loxocelismo es la alteración a nivel de la inoculación de veneno por la mordedura de esta araña, que produce necrosis cutánea aguda. El siguiente. Vamos a tener primero el reconocimiento de la araña, la reclusa o araña Loxoceles, que la reclusa no es la única que existe. Hay lesiones, síntomas, estudios de laboratorio importantes que vamos a ver, y estos son los datos que empieza a ver. Esta es la araña. Se dice que tiene un violín, porque este es el mango del violín y este es el cuerpo del violín. El siguiente. El problema es una sustancia que se llama esfingomielinasa. Es la que va a producir la destrucción, la destrucción de los queratinocitos y sobre todo la lesión a nivel de dermonecrosis. La siguiente. Las lesiones que empieza a producir, muy importantes, dependientes del arácnido, depende de la especie, del tamaño de la araña, del estado nutricional de ella, de la edad de la araña, que sí es muy importante, pero no le vamos a preguntar a la araña cuántos años tiene. Lo que se ha visto es que el loxocelismo sistémico, existen dos tipos, bueno, tres, pero lo más importante son dos: local y sistémico. El local solamente queda en pura piel y el sistémico sí a todo el organismo. La diferencia es cuando la araña llegó a su tercera muda, que es aproximadamente cuando ya tiene 1 año de edad, entonces es cuando es capaz de inyectar una sustancia que es 35, de la F35, y eso es importante en este caso. Esas son florituras que en realidad, pero sí para que nos expliquemos el por qué una araña nos puede dar loxocelismo solamente local y en otras ocasiones sistémico. Dependientes, importante. Se ha visto que en pacientes obesos las lesiones son peores porque se fija mucho en grasa. Entonces las destrucciones en grasa son terriblemente importantes. El siguiente. Contiene todas estas sustancias, ¿sí? Pero la más importante es esta que está aquí, que es la destructora real, con muerte de queratinocitos y lesiones de neutrófilos. Yo me imagino la esfingomielinasa. Las células tienen esfingomielina, ¿verdad? Todas. La esfingomielinasa es una sustancia que destruye a la esfingomielina. Entonces hagamos de cuenta que la esfingomielina llega y pega como si fuera un mazo en este muro. Y en el muro de aquel lado, en el muro de sostén. ¿Qué pasa con el techo de esta habitación si yo rompo estos muros? Se va a colapsar. Lo mismo pasa con la célula. La célula, cuando es atacada por la esfingomielinasa, es cribada, es agujerada. ¿Qué se libera de esa célula? Básicamente células rojas sanguíneas, plaquetas, glóbulos rojos. ¿Qué se libera de ahí? Hemoglobina. Ese grupo M, ¿a dónde se va? A plasma.
Estando en el plasma circulando, ¿a dónde se va a tener que ir? Sale una sustancia que se llama aptoglobina y se la lleva al hígado. ¿Y en el hígado en qué se convierte? En bilis. Entonces, ¿qué vamos a tener en ese paciente? Anemia con hiperbilirrubinemia. Tóxico cerebral. Por otro lado, los cadáveres de los glóbulos rojos, ¿por dónde van a salir? Riñón. Van al riñón, tapan el riñón, tapan el sedazo del cuerpo. Al tapar ese sedazo del cuerpo, ¿qué empieza a aumentar? Los asuados. Es el cuadro clínico de un paciente mordido por oxoceles. ¿Siguiente? Se produce este fenómeno, la necroptosis. Básicamente lo mismo, pero sí tenemos que, obviamente hay privación del suministro sanguíneo local, el envenenamiento, proceso infeccioso y, que es raro, y la lesión inflamatoria. ¿Sigue? La siguiente básicamente lo mismo. Llega la lesión renal, como ya les había dicho. ¿Sí? Vamos a ver lesiones mejor. ¿Sigue? Esto es muy importante, es un estudio que se hizo comparativo en Estados Unidos, en donde existe una que se llama aloxoceles LAETA. Aloxoceles LAETA produce un oxocelismo cutáneo en 84.3%, un oxocelismo visceral o generalizado de 15.3%, la mortalidad es de 3.7%. Se supone que es la araña más peligrosa de Estados Unidos. ¿Sí? La siguiente, ahí se marcan los datos. ¿Sí? Y las demás son arañas que no generan ese problema y su mortalidad es muy baja. ¿Cuál es nuestro problema en México? Que no sabemos la venenonemia de las arañas. Sabemos que tenemos un montón, pero no sabemos cuántas de esas producen oxocelismo cutáneo, cuántas oxocelismo. ¿Por qué? Porque el oxocelismo en México, de estarse empezando a estudiar, tiene 4 años. Y el mejor taxónomo mundial de oxoceles vive en México. Se llama Alejandro Valdés Mondragón. Es un doctor en biología. Es un aracnólogo especializado, experto a nivel mundial. Pero nos falta tener aparatitos para poder drenar el veneno. Los colmillos de una araña de estas son más delgados que un cabello. Para canalizarlos se necesitan tubos especiales y poder sacar el veneno. Por eso es que el antídoto se tuvo que hacer clonando el veneno. Se sacó un poco de veneno, se clonó y se le inyectó a los caballos para que produjeran el antídoto. Es una maravilla de tecnología mexicana. Increíble. El investigador que hizo esto se llama Alejandro Aragón, estuvo nominado para el Premio Nobel de Medicina. La evolución natural de un oxocelismo. Así empieza. Las primeras horas, a las 2 horas del accidente, a las 8 horas del accidente, al tercer o cuarto día, más o menos así están las lesiones. Cuarto día se produce ya una lesión como esta y después ya se forma la úlcera. Lesiones únicas, importante, lesiones únicas. Ahorita van ustedes a ver las lesiones que nos llegan. Si a mí me muerde la araña aquí, la lesión se me va a hacer aquí. No se me va a ir para otro lado. Donde se me va a ir para otro lado es en el momento en que se absorba y sí se me va a páncreas, etc. Pero localmente solamente aquí. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos en mente porque esta es la evolución natural de un oxocelismo. La siguiente. Se le llama lesión en bandera, lesión en diana, lesión en bandera, la bandera de Francia, azul, blanca, roja. Otros dicen que es la bandera paraguaya, porque son los mismos colores. Lo importante es que tenga este tipo de lesión. Esto se debe a la zona de necrosis, a la obstrucción de vasos.
por eso se pone así, de color cianótico. La lividez se le llama placa también libeloide por lo claro, por lo blanquizco, y la zona eritematosa. La siguiente. Esto nos puede producir en las caras en los niños un oxocelismo edematoso, edema, importante. La siguiente. La evolución natural. Se hizo un comparativo en un paciente no tratado con antídoto, con oxocelismo local. ¿Sí? Ven cómo va evolucionando la lesión. Al 9º día está así, el 11º día está ya ulcerado. Aquí tenemos una evolución cuando en este día, aquí, al tercer día, se le pone el antídoto, la lesión se seca. La siguiente. Aquí ya les dije, para que lo vean. La que sigue. Sigue. Bien. Nuestro ritmo sistémico nos va a dar, ya les decía, anemia hemolítica, aptoglobina baja, porque le estuvo captando para poderla meter al hígado. El CUMS positivo, obviamente, esquizocitosis, DHL alta, bilirrubina indirecta alta, hemoglobinuria, muy importante. Si yo sospecho de que tengo un paciente que tiene un problema de un oxocelismo, tengo una lesión, tengo una cintita, ¿sí? Una cintita que se llama bililab, si todavía existe, ¿no? Sí. Okay. La meto y si hay hemoglobina en sangre y hay una lesión dérmica, puedo pensar que estoy hablando de un oxocelismo, ¿sí? Entonces sí tenemos algunos elementos que nos pueden ser de cierta utilidad, algunos tips que nos pueden dar algunas cosas. Plaquetopenia muy importante. En los oxocelismos las plaquetas bajan hasta 50,000, 30,000, 20,000, ¿sí? Leucocitos no andan muy arriba, 15,000, 17,000, no suben más. Si están por arriba de 20,000 es un proceso infeccioso. Están en menos de 20,000 puede ser un oxocelismo. Hay alteraciones, obviamente, en la coagulación, puesto que las plaquetas están alteradas. Hay lesión renal, por lo que ya platicábamos. Puede haber oliguria. Cuadro clínico, lo primero que empieza es de fiebre, resfriado. Los pacientes dicen que tienen un resfriado que se siente como que les va a dar un resfriado tremendo, ¿no? Todo lo demás pues, es variable, no hay nada característico. Leucocitosis leve, etcétera, etcétera. ¿Sigue? Complicaciones frecuentes, anemia hemolítica, coagulación, etcétera. Secundarias, problemas renales, hepáticos, etcétera. Vasculitis, incluso llegar hasta la muerte. El tamaño de la lesión dérmica no nos indica ni define la aparición de un oxocelismo sistémico. La siguiente. Estudios hechos por donde hay COMS positivo, trombocitopenias, etcétera, etcétera. La siguiente, da para que lo lean. Más o menos lo que les intenté explicar, ¿sí? Donde la esfingomielinasa destruye la esfingomielina, se forma la fosfoceramida, que es una sustancia sumamente ácida, que es la que va a generar todo este problema de la necrosis tisular. La siguiente. Yo les aconsejo esto. Esta es una fumada, un día que agarré unas hojitas verdes y dije, bueno, ¿cómo podemos hacerla? No tenemos elementos más que clínicos. ¿Sí? Primero, tengo que enviar un caso completo. Por favor, si un día consulten, manden el caso completo. No que me mandan la foto. Oiga, doctor, ¿y eso qué es? Es una pata muy fea. O una mano. Díganme, tiene tal edad, hace tantos días, etcétera, 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 etcétera. Entonces son los elementos fundamentales. Caso completo, los laboratoriales que tengan, para ver si hay plaquetopenia, si hay leucocitosis, si hay alguna alteración que encuadre con el problema de esto. Y las imágenes que nos manden, no me manden la imagen, esta es la pata, ¿verdad? Y me mandan la imagen así. ¿Qué es esto? No. Mándame toda una imagen. Quiero ver cómo estaba aquí y cómo está el resto de la pierna, ¿sí? Ya después, bueno, tenemos las notas de evolución,
la investigación del cuadro, las complicaciones y el análisis de todo aquello, pero con que tengan estos datos iniciales podemos empezar a armar ese rompecabezas. ¿Sigue? Esto más o menos es la forma en que evolucionan el cuadro clínico, que ya les expliqué, la lesión en bandera, o lesión por la placa viruloide que les decía. ¿La que sigue? Lo mismo que ya platicamos, la que sigue. Lesiones. ¿Sí? El paciente fue uno de los primeros que pudimos sacar con antídoto. Era su lesión. No, no siento esta lesión de él. Creo que viene más adelante. Son lesiones que nos han enviado, que son roxocelismos. Vuelvo a insistir, son lesiones únicas. ¿Sí? ¿Aquí sigue? El caso de este chico de Juárez, tenemos mucho contacto con el Hospital Juárez de México, porque ellos son los que tienen la casuística más grande. La lesión inicial al segundo día del accidente, al cuarto día del accidente y al sexto día del accidente. Todavía no se le aplicaba el antídoto. ¿Sí? La niña, esta la llevaron 5 días después del accidente, tuvo este problema, afortunadamente no falleció. Una mujer que llegó 5 días después y le tuvieron que hacer este tipo de validación porque no había antídoto. Siguiente. Las lesiones. ¿Sí? Y acá injertar. Siguiente. Roxocelismo edematoso. Paciente yucateco, de los pocos donde llevan la araña. ¿Sí? Siguiente. La araña mide 1,5 centímetros su cuerpo. Por eso cuando la gente me dice, es que vimos la araña, híjole, si la atrapaste y la tienes ahí, sí. Pero es que la vimos correr, es prácticamente imposible. Léanse este artículo, El beso de la muerte, muy interesante, porque ahí les va a explicar muy claramente incluso cómo un vil mosco nos puede inducir una lesión importante, el famoso prurigo por insectos, o algunas otras lesiones que nos pueden llevar a complicaciones. Entonces, muy importante que lo lean porque está sumamente importante, y aquí muy frecuentemente se confunde el roxocelismo, y por eso nos remitimos a ese artículo, que está sumamente interesante, fue escrito en el 2019. El siguiente, por favor. Siguiente. Posibilidades diagnósticas, nada más estas. ¿Sí? Tenemos, en dermatología podemos tener esto. El siguiente. Estos son los datos que más frecuentemente se confunden. Y con mucho, la que más frecuentemente confunden es esta. La sífilis necrotizante. ¿Sí? Herpes. Esta fue una picadura masiva por hormigas. Herpes, una gangrena, un herpes gangrenoso. Esto se llama tener muy poca madre. Un camillero que arrastró a la señora en la camilla después de estar anestesiada. No tenía ¿cómo se llama? Sábana. Y se la fue arrastrando así, la bajó de la camilla, cambiarla de camilla y la arrastró en toda la camilla, le produjo una quemadura. Y me hablaron del hospital, mejor no digo nada, es de aquí de León, el hospital de la Secretaría de Salud, y me dijeron, no, lo que pasa es que la araña estaba dentro de las sábanas que acababan de salir del autoclave. No, pues, obvio. Después investigué cómo iba a decir, y ya me explicó la señora que el camillero le había dado ese trato. ¿La siguiente? De 182 pacientes estudiados, solamente 7 tuvieron roxocelismo. 152 fueron procesos infecciosos.
9 pacientes fueron picados por otros animales, entre ellos serpientes, y 6 pacientes, otros diagnósticos. 4 de estos tenían problemas de tipo de discrasias sanguíneas. Entonces, para que veamos, de un grupo de 187 pacientes con lesiones dérmicas, solamente un 3% en México, la siguiente, habíamos recibido hasta aproximadamente enero de este año más de 60 casos probables y solamente 3 habían sido loxocelismos, un 5%. Estamos un poquitito arriba de lo que los gringos lo tienen, ¿sí? Entonces, la posibilidad de loxocelismo afortunadamente no está bien. Léanse este artículo también, si pueden, muy interesante, hecho por 27 dermatólogos especialistas en piel en Estados Unidos, para que vean que el diagnóstico no es problema en México, es problema en el mundial. Entonces ellos hicieron ese algoritmo en donde dijeron, todo esto es no loxoceles, no reclus. Número, les decía, lesión única. Ocurrencia, ¿cuándo sucede? ¿En dónde sucede? No va a suceder en un lugar limpio como este, no va a suceder en un jardín, no va a suceder en el agua, no va a suceder más que en lugares sucios, lugares donde hay mugre, donde hay abandono. La temporada es muy variable. Los gringos dicen que de abril a octubre, en México eso no sucede. Normalmente debemos de encontrar la famosa clásica niveloide, la famosa lesión en bandera, no lesión roja. Si es roja, no es loxoceles. Si la lesión está convexa, está elevada, generalmente no es, debe ser cóncava, debe ser hacia abajo. Es crónica, si pasa ya más de 7 días no es loxoceles. El largo de la lesión es menor a 10 centímetros. Si está ulcerada de inmediato, antes de 7 días no es loxoceles. Si el edema es muy importante, a excepción de cara o párpados, como vimos en ese loxocelismo del paciente que les mostré junto con la araña, entonces sí podemos pensar en ello. Y cuando hay exudado y sobre todo hay fetidez del exudado, no es loxoceles, definitivamente. ¿Sí? La siguiente. Si los gringos fuman de la verde, yo también. La lesión debe ser única. El lugar donde ocurre, que ya les dije de dónde deben ser, lugares secos. ¿En qué temporada? Aquí en México no tenemos eso. La lesión circular o lesión en diana es cóncava. No debe de haber edema. Laboratorio alterado. Exudado no hay. Y si se ulcera, no es loxoceles. Por eso hicimos el algoritmo con la palabra loxoceles. ¿Sí? La siguiente. Por ejemplo, el niño lo mandaron, ya tenía 7 días con que tenía la pierna roja y que tenía mucha fiebre y que estaba muy mal. Vean su placa, vean su radiografía. Este niño lo que tenía era una gangrena. ¿Sí? La siguiente. Masculino, 71 años de edad, diabético, desconoce su control, etc. Estaba podando pasto. Quedamos que el lugar es importante. Entonces llega al hospital que porque tenía mucha comezón, que tenía esta lesión. Nada más que hasta después los familiares dijeron, no, es que con eso aquí en la cara lo tiene ya muchos años, pues es un vaso celular. ¿Verdad? Primero estaban echando la culpa a la araña. Y no es la única, hay muchos casos así. Siguiente. Tratamientos. Ya les hablábamos de esto de alguna manera, fue lo que vimos hace rato. La siguiente. Importante. Hay que buscar costos-beneficio reales. ¿Cuánto me cuesta utilizar este producto? Promedio de uso, 5 frascos. Tiempo de hospitalización aproximadamente 3 horas. Con este otro vamos a utilizar un frasco y tenemos 1 hora. ¿Cuánto nos cuesta esto y cuánto nos cuesta esto? Importantísimo. La siguiente. Cuidado para los que compran. Esto está en internet. Productos a mitad de precio. ¿Saben qué tienen esos productos? Agua. ¿Sí?
Se vuelan los productos de los hospitales, los utilizan y luego los inyectan con polvito, ¿cómo se llama? Talco y agua. Y luego se los venden a la mitad de precio. Entonces, cuando les den un producto barato, acuérdense que lo barato puede salir caro. Paciente muy importante. Paciente biólogo, mordido por serpientes 12 veces. O sea, biólogo, pero aparte... Bueno, el señor era temerario, es temerario. Al grado de que el señor es alérgico al veneno. Ha recibido tanto veneno que ya el solo contacto del veneno le produce alergia. Y alérgico a los productos gringos, todo el Crofab que le ponían, o incluso compraron alguna vez productos hindús y se los aplicaron, les hizo 2 cuadros anafilácticos. Salieron porque están en Estados Unidos y tienen con qué. ¿Sí? En México se nos pega la primera. En cambio, dijeron estos cuates, lo mordió una cascabel. Ah, pues ya sabemos cómo le vamos a hacer. Vamos a poner el producto mexicano y si se muere, pues es el producto, culpa del producto mexicano. ¿Sí? Pero para sumar la pata, el paciente salió perfectamente bien y sin ninguna alergia. Por esta razón, el producto, la FDA autorizó la entrada del producto mexicano contra serpiente en Estados Unidos. Después de haber autorizado el de la cara. ¿El siguiente? Si pueden, leerse ese artículo. Para que nos desmitifiquemos en la caducidad. ¿Ustedes conocen que hay una norma oficial de medicamentos caducados? Si no me equivoco, la 034. Ustedes la buscan y después de que les eche un rollo gigantesco, les dice que si el producto no cambiado de características físicas como ustedes lo conocen, normalmente el producto puede ser utilizado el tiempo que sea. ¿Qué es lo peor que puede pasarle a un paciente? Que yo le dé un producto caducado, que le haga el efecto mínimo o que no le haga el efecto. Los más complicados, entre comillas, antibióticos van a producirle 1/4 de eficacia, 1/3 de eficacia, la mitad de eficacia. Pero de ahí a matarlos, eso es falso. Pero mucha gente tiene ese miedo. Me van a poner un producto caducado y me van a matar. En este producto, esta doctora, Edna Sánchez, es una señora, es un genio de la investigación. Sus familiares son de origen latino, no es mexicana, ella vive en Estados Unidos y siempre ha vivido allá, pero es un genio de la investigación y este producto lo acaba de, este artículo lo acaba de sacar. ¿Sí? Y ese paciente que les platicaba también, uno de los picados de araña, lo sacaron, esto fue puesto en marzo del 19 con un producto caducado de noviembre del 16. Y el paciente está perfectamente sano. La siguiente. Los antídotos neutralizan veneno, no curan piel, no curan daños hepáticos, no curan daños renales, no curan nada. Su trabajo es quitar el veneno, impedir que se siga progresando ese efecto dominó. La siguiente. Aquí están las normas, la norma 033, que es de picadura de alacrán y lipa, la guía de práctica clínica 148 de alacrán y la guía de práctica clínica de serpientes y arañas, que requieren una nueva revisada también. Hay una norma clínica también para picaduras de abejas y de todo el resto de minópteros, entre ellas las hormigas, etc. Todas hechas por el CNT, Centro de Excelencia Tecnológica. Este artículo es uno de los artículos más recientes escritos en un libro que se llama Toxinology, que es un libro de texto en Europa, donde solamente, afortunadamente, tuvimos acceso a estar en él 2 mexicanos de 36 autores que existen, el doctor
Rival Posani y su servidor escribimos el artículo del lacranismo en México, pero están escritos los artículos del lacranismo de todo el mundo. ¿El siguiente? Perdón, regrésate. Este libro lo pueden tener gratuitamente, lo bajan de internet. ¿Cómo? ¿El siguiente? Métanse a esta página, ahorita agarran su teléfono inteligente, le ponen Red Talks y va a aparecerles esa página. Y van a tener gratuito todo esto que está aquí. ¿Qué quieren saber de las serpientes, de los arácnidos, de los alacranes? ¿Qué deben de hacer? Pueden saber en dónde están ubicados, si andan en el campo. Pueden tomarle una foto a una araña, la envían y de inmediato les va a responder un experto aracnólogo o un alacranólogo o un experto en serpientes y les va a decir, es una serpiente venenosa, no es venenosa, dónde la localizaste, etcétera, etcétera, y darles algunas indicaciones importantes independientemente del manejo médico. Yo tuve esa fortuna. Dicen que para poder ver lejos necesita uno pararse en hombros de gigantes. Eso lo dijo Isaac Newton. ¿Sí? Yo he tenido la fortuna de estar parado en hombros de gigantes. Rival Posani, el hombre que más sabe de venenos en el mundo. El maestro Christian Bon, que tanto les he mencionado. La maestra Patricia Escalante, formadora del nuevo grupo de toxicólogos. Estos chavos son un buen grupo de toxicólogos. Una gran cantidad de gente chambeando en este aspecto. ¿Sí? Y de esto concluyo yo. En la experiencia está la diferencia. Y no solo en esto. Entre ustedes más experiencia tengan, sus pacientes les va a ir mejor. ¿Cuántos pacientes a ustedes les han dicho, doctor, nomás lo veo y me alivio? Ahí va, experiencia. Y acuérdense de lo que dice Albert Einstein: todo aquello que el hombre ignora no existe para él, pero por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Si yo quiero saber poco, quiero saber poco. Si quiero saber mucho, tengo que buscar. ¿Sí? Y si tienen una persona capacitada en un tratamiento con una sustancia adecuada, el éxito de su paciente va a estar totalmente asegurado. Aquí tienen mi correo electrónico, que no tiene creo que ningún problema, está sencillo, aracnidopeligroso@hotmail.com. Mi teléfono celular es el mismo del WhatsApp, para si me quieren mandar fotografías, si me quieren hacer alguna consulta. Cuando a mí me hacen una consulta a ustedes de algún paciente que yo tengo alguna duda, se lo envío a todo este grupo, y todos hacemos un consenso. Entonces, el grupo de expertos en animales venenosos responde a través mía, porque no vamos a mandárselo a cada quien. A través mía me dicen sí, no, sí, no, sí, no. Hacemos un consenso y lo hacemos. Experto en serpientes, experto en serpientes, experto en serpientes, experto en alacranes,